Yo voy a meditar con la iglesia en los versículos 20 y 21, pero para que entendamos un poquito mejor, vamos a leer partiendo del versículo 14. Efesios 3, el mensaje será basado en los versículos 20 y 21, pero para que entendamos un poco mejor el contexto, vamos a leer partiendo del versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ahora ustedes van a leer todos conmigo en una sola voz, versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, te damos gloria. Gracias, Señor, por ese tiempo en que aquí estamos. Y gracias por estos meses en que tú nos has permitido alabarte y adorarte en español y bendecir personas con este mensaje tan precioso del Evangelio. Gracias porque hermanos y hermanas te han adorado, obviamente cansados, con sueño, porque el domingo en la tarde algunas veces estamos muy agotados, Señor. Pero tú conoces nuestro corazón y sabes que estamos aquí porque te amamos. Y te pedimos entonces ahora que nos fortalezcas, que este mensaje venga al encuentro de nuestros corazones y que ese atributo maravilloso del Señor nombrado en el texto se haga percibir en la vida de esta iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Oramos por los méritos y en el nombre del Señor Jesús. Amén. La iglesia puede sentarse. El primer pastor protestante y evangélico de Brasil fue el ex padre, el ex sacerdote José Manuel de la Concepción. Este hombre fue convertido a Cristo Jesús bajo el ministerio del reverendo Alexander Latimer Blackford, que en ese entonces fue misionero en São Paulo. Blackford lo visitó en su parcela en Río Claro, y allá entonces José Manuel de la Concepción, que ya venía predicando mensajes protestantes porque él leía literatura luterana que venía de Alemania y ya era llamado en la iglesia católica de el padre protestante, pero él estaba con dudas, lo apartaron del púlpito porque predicaba el evangelio. Así que el pastor Blackford lo aclaró en todo y él entonces vino a São Paulo y se hizo miembro de la iglesia presbiteriana de São Paulo. Y en el año de 1865, el presbiterio del Río de Janeiro, que se reunió acá en São Paulo en su reunión, decidió ordenar a José Manuel de la Concepción como el primer pastor protestante y evangélico de Brasil. Ese hombre, hermanos y hermanas, después que se volvió un ministro del Evangelio, él pasaba por las parroquias donde había predicado y predicaba el Evangelio. En muchos lugares él fue perseguido. Él fue párroco en Limeira, por ejemplo, también en Río Claro, también en Lorena y en el Valle del Ribeira. Y por todo ese estado de São Paulo, sur de Minas, de Río de Janeiro, ese hombre predicaba el Evangelio. En una ocasión, dicen que él estaba predicando en una ciudad de provincia en el interior de São Paulo. Y el cura de la ciudad había prohibido a la gente de escucharlo. Pero toda la gente quería escuchar porque él fue un padre muy amado, un cura muy amado en el tiempo antiguo. Y entonces mientras predicaba en un salón, llegó un hombre que había sido contratado para matarlo. Y ese hombre entonces estaba detrás de la puerta con su arma en el bolsillo, listo para aniquilar y destruir la vida del reverendo José Manuel.
Pero mientras José Manuel predicaba el evangelio en aquel culto, hermanos, aquel hombre que había sido contratado para matarlo empezó a llorar y quebrantarse por el mensaje del evangelio que escuchaba. Y después que lo escuchó predicar el evangelio, ese hombre fue convertido a Cristo Jesús. Y entonces tomó la decisión de no quitarle la vida. Y al fin del culto se aproximó de él y dijo: pastor, yo había venido aquí para quitarle su vida, pero su mensaje tocó hondo en mi corazón. Y yo entonces creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador personal. Hermanos y hermanas, esas cosas solo pueden suceder por causa del poder del Espíritu Santo de Dios actuando en los corazones. Y acá en nuestro texto el apóstol Pablo hace una oración por los efesios. Él ora por los efesios, por ejemplo, para que ellos sean fortalecidos por el Espíritu Santo en el hombre interior. Él ruega para que ellos conozcan el amor de Dios, su altura, su profundidad, su anchura, su distancia, amados hermanos, para que ellos sean fortalecidos en amor y sean una gran bendición. Y Pablo dice que todo eso es posible suceder, que ese pueblo sea lleno del Espíritu Santo, tenga un corazón lleno de amor y viva una vida cambiada. ¿Y sabe cómo puede suceder eso? Porque Dios es poderoso. Y acá entonces en ese texto Pablo nos presenta de manera maravillosa ese atributo tan bendecido de Dios, que es el poder de Dios. Y el tema del mensaje en esta tarde es el poder de Dios. Y yo espero sencillamente y con toda sinceridad de mi corazón que el poder de Dios llene tu vida cada día más aún, para que tú seas una bendición en las manos del Señor. Y al fijarnos en el texto, la palabra dice que el poder de Dios es un poder infinito. El poder de Dios es un poder infinito. Fíjense bien en el texto. Si alguien durmiera a tu lado, dice: ¡despierta! El poder de Dios es infinito. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo dice, hermanos y hermanas, que el Señor es poderoso para hacer infinitamente más, abundantemente más, mucho más aún de lo que todo que usted pida o siquiera piense. Dios puede actuar con poder. Dios puede actuar con poder en el corazón del pecador. El texto está diciendo, amados hermanos, que el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene anchura, no tiene altura ni profundidad. Él es más grande que todo lo que hay en este mundo. Y por eso Dios es poderoso para hacer infinitamente más de que cualquier cosa que usted pueda pedir o siquiera pensar. Su poder es infinito. Porque Él es un Dios infinito, su poder es infinito. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos creer en eso. Porque Jesús dijo en Juan 14:13 que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos concedería, a fin de que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Y en Juan 15:16 Él dijo lo siguiente: no fuisteis vosotros que escogisteis a mí, mas yo vos escogí a vosotros y os designéis para que podáis ir y dar fruto y vuestro fruto permanezca, a fin de todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, así lo suceda. Hermanos, si nosotros pedimos para la gloria de Dios y para adecuarnos a su voluntad, el poder de Dios, hermanos y hermanas, hará con que todo suceda mucho más aún de lo que nosotros estamos pidiendo o siquiera pensando. Dios es todopoderoso. Él puede responder su oración con mucho más de lo que usted imagina. El gran predicador reformado bautista inglés Charles Spurgeon fue hijo de un pastor congregacional y también nieto de un pastor congregacional. Y los congregacionales ingleses, hermanos, en aquella época tenían la misma doctrina que los presbiterianos, calvinistas tal cual nosotros. Pero ellos, amados hermanos,
tenían una distinción con respecto a la forma de gobierno. Pero Spurgeon, cuando su padre tuvo dificultad financiera cuando niño, fue llevado a la casa de su abuelo. Y en la casa de su abuelo, hermanos y hermanas, había una inmensa biblioteca. Y cuando niño, Spurgeon leía los libros en aquella biblioteca. Cuando él tenía 12 años, hermanos, ya sabía hebreo y griego. Y ya había leído los grandes libros de los grandes teólogos puritanos. Y fue convertido al Señor entre sus 15 y 16 años de edad. Necesito que todos hagan silencio arriba y abajo, por favor, para no confundir el sermón. Entonces, hermanos, él con los 15 y 16 años de edad fue convertido por el Señor. Y entonces él se volvió un bautista. Él se volvió un bautista. Y su mamá le dijo lo siguiente: hijito mío, yo siempre oré para que tú fueras un cristiano, pero tenía que ser bautista, mi hijo. Su mamá le dijo lo siguiente. Él dijo lo siguiente a su mamá: para que veas, mamá, que Él es poderoso para hacer infinitamente más abundantemente de todo lo que usted pida, mamá, o lo que piense. Tú querías que yo fuera un creyente y Dios amó tanto a la mamá que hizo de mí más aún un bautista. Alabado sea Dios. Él tiene un sentimiento de humor muy grande, Spurgeon. Y así que, hermanos, pero con ese chiste que les cuento de Spurgeon, en realidad nosotros tenemos que entender que Dios es poderoso y Él puede responder nuestras oraciones mucho más aún, mucho más allá de lo que pedimos o de lo que estamos pensando. Que Dios tenga compasión de nosotros, amén. Que nosotros podamos ser hombres y mujeres que creen que Dios tiene un poder infinito. Quizá usted esté orando por la conversión de alguien. Quizá esta persona que usted conozca pueda parecer la persona más dura que existe, pero en realidad, en el nombre de Jesús, no deje de orar. No existe corazón tan duro que el Señor no pueda romperlo. No existe persona que esté tan lejana de Dios que el Señor no pueda alcanzarla. No existe, amado amigo y hermana, persona con un corazón tan helado que el Señor no pueda calentarlo. El Señor es bueno y si Él quiere, su poder infinito puede hacer con que el pecador resucite en el alma y crea en el Señor con todo su corazón. Entonces ponga mucha atención, el poder de Dios es abundante, no tiene límites. Entonces crea en el Señor y permanezca firme en Él para la gloria y el honor del nombre de Jesús. El texto sigue presentando a nosotros ese atributo maravilloso de Dios, que es el poder de Dios. Él dice que el poder de Dios es infinito, pero en segundo lugar dice que el poder de Dios es actuante. El poder de Dios es actuante. Fíjese en el texto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, ese poder infinito no actúa solo en la creación. En la creación Él actúa porque tú viste en la Biblia que Dios dijo que venga la luz y hubo la luz. Entonces con su palabra y su poder Dios creó los cielos, la tierra, el mar, todos los animales, todo lo que hay, todo lo que está delante de nosotros fue creado por el poder de Dios. Pero ese poder no actúa solo en la creación en general. Ese poder actúa en el corazón del hombre. Para que usted entienda muy bien, la Biblia enseña que el hombre sin Cristo Jesús está muerto en sus delitos y pecados. Él está bajo la ira de Dios. Esa propia carta dice que el hombre vive bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. El hombre sin Dios está muerto. Él es enemigo de Dios y está bajo la influencia del diablo. Y un muerto, hermano, sigue siendo muerto. Y si yo voy al cementerio y digo, muerto, levántate, nada va a pasar. Pero si el Señor le dice a los muertos que se levanten,
ellos van a levantarse. El Señor Jesús habla muy bien de eso cuando en Juan 3:8 dice lo siguiente: el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está diciendo, hermanos, que el Espíritu de Dios salva a quien Él quiere. Tú no salves a quien Él va a salvar. Pero cuando Él quiere soplar nueva vida en el corazón del pecador, ese pecador resucita y cree en Jesús como su Señor y Salvador. Entonces yo le quiero decir, si tú quieres perdón de pecados, si tú quieres paz con Dios, si tú quieres ser reconciliada con el Señor, mujer de Dios, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha muerto en la cruz para pagar tus deudas y tus pecados. Y si tú crees en Él por obra del Espíritu Santo, tú resucitarás en el alma. Y entonces nosotros veremos en esa obra de la regeneración el Espíritu Santo dando fe solo a ti y actuando en tu vida. Pero ese actuar de Dios no solo sucede en la conversión, pero también en la vida de nosotros después de convertidos. El Señor Jesucristo, Giovanna, cuando estaba para subir a los cielos, se juntó con los discípulos y dijo a ellos lo siguiente: y recibiréis poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y el texto entonces dice que quien nos capacita a predicar y a testificar el Evangelio es el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos hace testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, la región a nuestro alrededor, en nuestra Samaria, en un lugar más distante y hasta lo último de la tierra. Es por eso que esta iglesia aquí, amados hermanos, está involucrada con misiones en donde está plantando una congregación allá a lo lejos, a la afuera de São Paulo, pero también tiene compromiso con misioneros en distintos lugares de la tierra, porque el Señor nos ha dado la misión de predicar el Evangelio a toda criatura, y Él capacita a sus hijos con el poder del Espíritu Santo. Es por eso entonces que nosotros debiéramos orar para que el Señor nos llenara de su presencia y de su poder, porque nosotros solo seremos predicadores eficaces cuando nuestra vida esté llena de esa persona tan maravillosa y bendita que es la tercera persona de la Trinidad, la persona del Espíritu de Dios. El poder de Dios actúa en tu vida desde tu conversión, en tu santificación y en el cumplimiento de la misión. Entonces, en el nombre de Jesús, deje la puerta abierta del corazón y diga al Dios que te ha dado la salvación, que te dio la conversión, que tú estás dispuesto a ser una bendición, cumpliendo el llamado del Señor en la misión, anunciando a todo pecador que solo en Jesús hay real y verdadera salvación. Esa misión es tuya. Tú tienes que decir al mundo que el pecador solo será salvado y transformado cuando cree en Jesús como su Señor y Salvador. Hermanos, me impacta aquel día en la vida del evangelista Moody, cuando él fue a Londres a conocer la iglesia evangélica más grande del mundo, que era la iglesia de New Park, de la iglesia bautista de New Park Street, la iglesia del pastor Spurgeon. Aquella iglesia tenía 5,000 miembros. Y Moody, un hombre educado en el campo, y no tenía tanta lectura y tanta educación así, pero fue convertido por el Señor y tenía gran pasión por el Evangelio. Y cuando fue a la iglesia de Spurgeon, en el tabernáculo metropolitano, se sentó en la galería, en la primera línea, y miraba a Spurgeon de frente. Y él tenía la misma edad que Spurgeon, y decía: Señor, ese hombre tiene la misma edad que yo. Si tú lo puedes usar, también me puedes usar a mí. Úsame, Señor, de la misma manera que lo estás utilizando. Y en un viernes, en el Hyde Park, escuchó en aquel coreto predicar Henry Varley. Y Henry Varley decía: el mundo está para ver lo que Dios puede hacer por medio de un hombre totalmente entregado en sus manos. El mundo está para ver lo que Dios puede hacer en, con y a través de un hombre totalmente entregado en las manos del Señor. Y Moody escuchó este mensaje y dice: Señor, yo soy este hombre.
y volvió a su país y sin tanta cultura empezó a predicar el Evangelio, hermanos, y ganó miles y miles de almas para Jesús. Obvio que fue el Espíritu que las convirtió. Y Dios lo usó para empezar una iglesia que sigue grande todavía en las ciudades de Chicago hasta el día de hoy. Y él empezó el Instituto Bíblico de Moody, que ha enviado misioneros por todo el mundo. El año pasado yo predicaba en el aniversario del pastor Roberto Brasileiro en Patrocínio, en Ibel, y estaba allá una misionera que estudió en el Instituto Bíblico Moody y es misionera en la iglesia del presidente del Supremo Concilio. Y ese hombre, amados hermanos, fue utilizado por Dios, fue un líder de escuela dominical, fue un evangelista enamorado. Se decía de Moody que no tenía mucha cultura y su inglés no era tan bueno así. Pero cuando él predicaba, la presencia graciosa de Dios se manifestaba de manera impresionante. Una vez fue a predicar en una parte y alguien lo llegó a conocer y dijo: yo vine a conocer a Moody. Y él dijo: soy yo. Y el hombre dijo: ¿tú eres Moody? Yo pensé que Moody fuese un tipo alto, fuerte, hermoso, pero tú eres feo, bajito y gordo. Y él dijo: yo soy feo, bajito y gordo, pero tengo un Dios poderoso, grande y hermoso. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios es poderoso, es grandioso. Él usa hombres intelectuales, pero usa gente sencilla, amado amigo y hermano. Y ese poder actúa en tu vida. Entonces, en esta tarde, este mensaje tiene el objetivo de moverte a clamar: Jesús, úsame a mí, haz de mí una bendición. Yo quiero hacer la diferencia en ese mundo. Yo quiero ser un instrumento para que otros puedan creer en el Señor. Yo quiero ser un instrumento para bendecir mi hogar, para discipular mis hijos, para discipular otras personas, para que personas conozcan al Salvador escuchando el Evangelio de mi boca. Dios te quiere usar a ti, amado hermano. El poder de Dios actúa en tu vida. El texto dijo: Él actúa en nosotros. Entonces, que el poder de Dios actúe en tu vida, amén. Y que tú salgas de aquí para hacer una gran bendición en las manos de Jesús. Ese es el poder de Dios. Es un poder infinito, es un poder actuante. Pero en el último lugar, en esta tarde, la palabra nos dice que el poder de Dios es un poder doxológico. El poder de Dios es un poder doxológico. Versículo 21. Leamos, amados hermanos, versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a pedir a ustedes que lo lean, por favor. Vamos. A Él. Dios, amados hermanos, no comparte su gloria con nadie. ¿Usted se acuerda de aquel día en que Herodes, después de matar a Santiago, hermano de Juan, que era uno de los mejores amigos de Jesús, él se va a Cesarea y vienen para reconciliarse con él la gente de Tiro y Sidón? Y Tiro y Sidón estaban enemistados con él porque él los estaba cobrando mucha cosa, pero querían el favor del rey porque comían de su país. Y entonces hablaron con el camarero, que era Blasto, y Blasto entonces hizo una reunión para que se reconciliaran con Herodes. Y entonces estaba todo ese pueblo ahí que vino de Tiro y Sidón en Cesarea, y Herodes les fue a hacer un discurso. Y entonces Herodes se levantó, y en aquel día, hermanos, Herodes vestía una ropa gloriosa. Flavio Josefo, en su libro, no está en la Biblia, pero cuenta que él vestía un manto totalmente de plata. Su ropa era plata en aquel día, algo de un tremendo valor. Y él se portó como una divinidad. Y entonces él se paró de pie delante del pueblo e hizo un discurso. Y cuando él hizo un discurso, toda aquella gente, amados hermanos, como se dice en Chile, un montón de chupamedias, amados amigos y hermanos, estaban ahí diciendo y mirando a él diciendo: ese no es un hombre, ese es un Dios, eso no es voz de hombre, es la voz de una propia divinidad. Y a Herodes le gustó y él no dio gloria a Dios. Y la Biblia cuenta que él murió comido de gusanos, amados hermanos.
los gusanos ya empezaron a comer su estómago, amados hermanos, su cuerpo. Y la historia dice que él quedó 5 días enfermo y murió. ¿Sabe por qué? Porque la gloria le pertenece solamente a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. A Dios sea la gloria en la iglesia. Ponga mucha atención en algo que yo le voy a decir aquí. Cuando nosotros hacemos las cosas bien en la iglesia, toda la gloria es dada solamente a Dios. Nosotros no tenemos que recibir aplauso. No, hey, tú eres maravilloso, ¿cómo hiciste bien eso? No. Pero cuando tú haces las cosas de manera equivocada, la culpa es tuya, no es de Dios. Esa es la matemática de la gloria. Equivocado, yo. Correcto, Dios. ¿Vamos a aprender? Equivocado, yo. Correcto, gloria a Dios. Es así que funciona. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo, hermanos? ¿Para quién hacemos lo que estamos haciendo? ¿Para el Señor o para nosotros mismos? Pablo dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Que todo lo que se haga en nuestra iglesia sea para la gloria de Dios. Amén. Estoy diciendo amén, a ver si despiertan, ¿eh? Amén. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Toda la gloria en nuestra vida viene de Cristo, que ha dado, amados hermanos, la vida por nosotros. Por todas las edades de la tierra, pero también los niños, los intermedios, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos tienen que dar gloria a Dios. Por los siglos de los siglos, en el pasado, en el presente, en el futuro, hasta la venida del Señor, Dios tiene que ser glorificado por siempre. Es por eso que el apóstol dice allá en 1 Corintios 10:31, que sea que comamos o bebamos, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Cuál es el objetivo con que hace lo que hace? Hace algunos años, hermanos, yo leí un libro precioso de Tim Keller llamado El Dios Pródigo. Y en ese libro él cuenta una historia de Elisabeth Elliot que yo creo que es muy especial. Él cuenta, esa historia no está en la Biblia, pero Elisabeth Elliot, una misionera, una gran escritora, cuenta que en cierta ocasión fue algo que ella imaginó, eso no está en la Biblia ya, que cierto día Jesús salió con los discípulos, es un cuento que ella escribió. Y entonces cuando Jesús salió con los discípulos, Él les mandó a cada uno, tomen una piedra para mí. Y cada uno se tomó una piedra, uno no más chica, otro está más grande. Y Pedro, muy inteligente, él no dijo qué tamaño de piedra, así que tomó 2 piedrecitas y las metió en el bolsillo. Y ellos caminaron 9, 10, 11, 11:30, llegó la hora del almuerzo. Y en el cuento inventado por esa hermana, ella dijo que Jesús les dijo a ellos, tomen la piedra. Y ellos tomaron la piedra. Y Jesús dio gracias a Dios, bendijo, y las piedras se volvieron en pan. Entonces ustedes han de creer que aquellos que tenían un pan más grande tuvieron un almuerzo mejor, ¿verdad? Y Pedro comió 2 granitos de pan, estaba muerto de hambre. Y entonces ellos descansaron un rato y después se levantaron y Jesús les dijo nuevamente, tomen otra piedra para mí. Y entonces Pedro vio una gran roca, dijo, ahora yo lo entendí. Y puso la roca en su espalda y caminó todo el día, no lograba ni caminar con los demás discípulos. Y ellos caminaron toda la tarde. Cuando llegó la tarde, ellos dijeron, Jesús les dijo a ellos, tomen la piedra. Y ellos tomaron la piedra y se detuvieron frente a un río, un riachuelo. Y entonces Jesús dijo a ellos, tiren la piedra al riachuelo. Y ellos tiraron la piedra. Y Pedro se imaginó, debe venir mucho pez en esta noche, mucho pescado. Y no sucedió nada. Entonces Pedro se vuelve al Señor en esa historia y le dice, Señor, yo no entendí nada. Antes del almuerzo tú nos dijiste que quitáramos una piedra. Y yo tomé una piedra chiquitita y no comí nada. Y ahora en la tarde tú nos dijiste que tomáramos una piedra. Y yo tomé una piedra grande y tú me mandaste tirar al río. Y yo estoy muerto de hambre desde el almuerzo, Señor. Yo no entendí nada. Y Jesús les dice lo siguiente entonces en el cuento de ella. Cuando yo les pedí que quitaran una piedra, tomaran una piedra, ¿ustedes lo hicieron para ustedes o para mí?
Y cuando yo les pedí segunda vez que tomaran una piedra, ¿ustedes la tomaron para ustedes o para mí? ¿Por qué tú haces lo que haces? Si tú haces solo para ti, si tú haces para ser reconocido, para que te aplaudan, si te aplauden, tú ya ganaste la recompensa. Pero si tú haces para la gloria de Dios, tú vas a honrar el nombre del Señor y vas a bendecirlo por los siglos de los siglos. El poder de Dios es un poder infinito, es un poder actuante, es un poder doxológico, que todo en tu vida se ha hecho para la gloria de Dios. ¿Por qué podemos hacer todo para la gloria de Dios, hermanos y hermanas? Porque Dios, en la segunda persona de la Trinidad, resolvió renunciar toda la gloria que tenía en el cielo y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y vivió una vida de tremenda humillación, soportando insultos, hermanos, viviendo en el medio de personas que odiaban a Dios, y él teniendo un corazón santo, vivió una vida de total humillación y obediencia, y en el auge de su vida adulta, a los 33 años de edad, es clavado en la cruz en el monte de la calavera, para pagar tu pecado y el mío. Jesús ha muerto para que, amados hermanos, nosotros no quedemos alejados de la gloria de Dios, pero que la gloria, que su Espíritu habite en nuestro corazón, para que podamos dejar de vivir para nosotros mismos y empecemos a vivir para la gloria de Dios. Si tú quieres, amado hermano, experimentar ese poder de Dios, que es infinito, que es actuante, que es doxológico, tú te tienes que arrepentir de la vida que has llevado y debes creer que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que ha pagado tu deuda en la cruz y resucitó. Debes creer en Él como tu Señor y Salvador personal, y creyendo en Él, entonces recibirás perdón, justificación, paz, vida eterna, reconciliación con Dios, un lugar garantizado en los cielos, pero la presencia de Dios garantizada en el corazón a partir de este lugar. Mi oración, hermanos, es que el poder de Dios venga de manera gloriosa a actuar en vuestra vida. Ese poder infinito que resucita muertos venga a actuar en tu vida y en la mía, para que nosotros seamos bendición en las manos de Dios, para que mucha gente conozca el Salvador en este lugar, para que vidas sean moldeadas a Dios y a su palabra, para que vivamos tiempos de verdadera reforma y reavivamiento para la gloria del Señor. Que el Señor visite tu vida con el poder de Dios, que tu familia sea visitada con el poder de Dios, que la unidad sea llena del poder de Dios, y que nosotros veamos grandes cosas sucediendo aquí para la gloria del nombre del Señor. Que el Señor llene mi vida y tu vida con su Espíritu Santo, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.